¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta serie de conversatorios en la semana de redes. Hoy ya tengo el gusto de estar acompañado del profesor Yossi Gutiérrez. Yossi es un amigo de toda la vida, es un especialista en lo que es fútbol base. Justo ahorita en la conversación previa estábamos platicando un poco sobre la ausencia de los especialistas en cada área, en general a nivel global, que son tan necesarios en este momento. Y me siento muy contento de que Yossi nos acompaña, ¿no? Va a conversar un poco de fútbol base, su experiencia y sus vivencias y de la forma como él visualiza el juego. Hola, Yossi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Angelo, hola a todos los que están ahorita conectados vía Facebook. Gracias primero por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, en verdad un poco consternado, ¿no? Entre contento y también un poco triste por la situación del país, ¿no? Por la situación de esta pandemia, lamentablemente nos lleva y estamos en un entorno bastante complicado, pero contento porque, bueno, gracias a Dios tengo a mi familia bien, tengo a mis compañeros como tú bien, estamos también trabajando para formar un nuevo concepto del fútbol base y eso me hace bastante contento, bastante feliz, ¿no? Te agradezco, Yossi, te agradezco, Alberto. Vamos a entrar un poco a conversar en el fútbol base y algo que quería saber es cómo tomas la decisión de ser entrenador de fútbol base e involucrarte en la formación de niños. Mira, la verdad es que yo soy toda la vida he jugado fútbol, la verdad, siempre me ha gustado el tema del fútbol desde la praxis, de la práctica, ¿no? Es más, te conozco desde hace muchos años cuando en el Tito Bravo bueno, tú eras categoría 84, yo 85, jugábamos, teníamos como entrenadores, me acuerdo, al Chino Rivera, ¿no? Tuvimos la suerte de tener formadores de la clase de Chino Rivera, Johano Bermúdez, ¿no? Del profesor Willy Laya. Entonces, desde ahí ya venía un poco la visión, ver cómo ellos manejaban el grupo, cómo trataban, cómo planificaban, ver la forma como ellos se comportaban. La verdad, desde ahí nació un poco mi idea, mi gusto por el tema de la formación de menores, ¿no? Bueno, más allá antes de dedicarme a esto, básicamente estudié una carrera profesional, soy comunicador de profesión, soy bachiller en comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola, y luego nació ya esta pasión. Dije, no, esto es lo que me gusta, me voy por ese lado, dejé todo lo que tenía con respecto a mi profesión, a mi carrera, digamos, y me fui por mi vocación, que gracias a Dios hoy en día es mi profesión. Mira, qué interesante, dos cositas que te escucho ahorita. Primero, recordar esa época en Tito Bravo y recordar el trabajo en particular de Víctor Rivera, ¿no? Aparte de los grandes profesionales que nos acompañaban. Porque Víctor tenía un don también para trabajar con los chicos, algunos los saludaba como hizo en la mejilla, era muy cariñoso, muy expresivo y muy afectivo, lo cual a mí me quedó muy marcado la participación de Víctor en ese momento. Y bueno, no tenía la lucidez de ver que él iba a apostar por seguir creciendo en el fútbol, por ir a instancias mayores. Y Uh algo -huh. que conversábamos previamente era que mucho entrenador de fútbol base está en el fútbol base de tránsito. Está en el fútbol base porque no se ubica o porque quiere dirigir mayores y como no tiene por ahí el camino directo para dirigir mayores, ocupa el espacio en tiempo en fútbol base. ¿Y cómo si tú te decides de enfocarte en fútbol base con niños hasta los 12 o 11 años? A ver, vamos, cada uno tiene su proyección o digamos su carrera o cómo quiere proyectar su carrera en el tema de ser entrenador, ¿no? Entonces algunos, como tú bien lo mencionas, eligen el camino de, pues, comienzo en el fútbol base, paso por el fútbol juvenil, luego paso por el, digamos, por fútbol amateur y llego al fútbol profesional, ¿no? Otros, como es mi caso, me dedico de lleno al fútbol base, ¿no? Siento que dentro del fútbol base está la necesidad del fútbol peruano, del cambio del fútbol peruano. Siento que si nosotros cambiamos el fútbol base, si tenemos una mejor visión y somos más organizados en el fútbol base, con mejores profesionales, creo que va a cambiar el fútbol peruano. O sea, yo creo que digamos, el meollo, el problema nace en el fútbol base del Perú, ¿no? Ahí es donde nace el problema, ¿no? Y de verdad que el objetivo que tengo, y al igual que muchos entrenadores a los cuales yo conozco y con los cuales frecuento, es cambiar justamente eso, ¿no? Cambiar el fútbol base del Perú. Principalmente por la evolución del fútbol, ¿no? Antes el niño, conversábamos antes y lo he tocado con otros especialistas, el niño se formaba en la calle, se formaba por el entorno, se formaba con las adversidades del día a día, y ahora se forma distinto, se forma en una academia, y hay una evolución en la formación que todavía nos estamos adaptando. Por ejemplo, si
cuando hablamos de la problemática del fútbol peruano, muchos hablan, los dirigentes, los dirigentes, los dirigentes. Si vamos al fútbol base, ¿dónde será la problemática? Bueno, justamente lo que mencionas me parece súper interesante, porque en realidad hay varios puntos de vista que hablan acerca de lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, lo que pasa es que cada año que pasa, esto es histórico, esto no es algo, digamos, que pasa acá en el Perú, pasa a nivel mundial, ¿no? O sea, cada año que pasa, el contacto del niño con el juego cada vez a edades más tempranas, ¿no? Hace 10, 15 años atrás teníamos niños que iban a las academias a los 10, 15 años, y era su primer contacto con la academia, digamos, con una estructura formativa, ¿no? Actualmente tenemos chicos de 3, 4, 5 años que van a las escuelas de fútbol, ¿no? Para llenar una necesidad. Y esto se da por múltiples factores, Ángelo, ¿no? Digamos, desarrollo urbano versus desarrollo deportivo. Ahora, vivimos en una urbe donde hay un montón de edificios, menos áreas verdes. Hay hasta una idea mal concebida de cuidar las áreas verdes y dejar, digamos, a los chicos sin deporte, ¿no? Entonces, todo eso, inseguridad ciudadana, X factores, economía, familias, digamos, no compatibles, ¿no? El niño pasa una semana con el papá, otra semana con la mamá. Todos esos factores conllevan a que pase exactamente esto, ¿no? Que los chicos, los papás, como no tienen tiempo de llevarlos al parque, prefieren llevarlos a una escuela que los formen bajo una metodología, entre comillas, de entrenamiento, ¿no? Entonces, son múltiples factores que conllevan, o digamos, o que desencadenan en eso, ¿no? En llevar al niño a las escuelas de fútbol. Ahora, el tema de justamente retomar el fútbol de la calle es algo que se está hablando y está muy de boga actualmente, ¿no? Mucha gente habla de retomar el fútbol de la calle, ¿no? Que ahí está la esencia del fútbol. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que muchas de las cosas que ellos mencionan, o que estas personas que, digamos, siguen esta línea de pensamiento, yo tengo muchas cosas en común, pero también entiendo que es bastante melancólico, ¿ya? Porque en realidad, cuando uno habla del fútbol de la calle, está hablando de instrumentos de enseñanza que ya venimos aplicando en las escuelas hace mucho tiempo. Te digo, Muskamas, ¿no? En 1998 impuso esto, no digamos impuso, descubrió o los puso en bandeja estos instrumentos de enseñanza, ¿no? Entre ellos es la resolución de problemas, que es básicamente el fútbol de la calle. ¿Qué es lo que encuentras en la calle? Diferentes problemas a solucionar en torno al juego, ¿no? Entonces, eso se puede plantear en un entrenamiento, es más, se plantea, es más, te digo, lo hago y en los cursos que hemos tenido en redes, se los hemos enseñado a los profesores, plantear situaciones, problemas, donde la madre, digamos, de la enseñanza sea el error. Esto sí, pues no, hay una modernidad, hay solo información en este momento, y hay algo que conversamos hace unos días también que me pareció interesante, ¿no? Hablamos sobre toma de decisiones, algo que también se va comentando, y también conversábamos anteriormente de que cuando uno jugaba en la calle, uno tenía que tomar algunas decisiones propias del entorno, del contexto del juego, también y de las vivencias diarias. Pero a veces queremos enseñar a tomar decisiones en el fútbol profesional. Y a veces hacen trabajo para tomar decisiones y los jugadores no lo entienden, no lo conectan o no pueden hacerlo porque no han tenido un proceso o una evolución en esa toma de decisiones hasta llegar quizá a una óptima en un alto rendimiento. Entonces, ¿en qué momento y de qué forma crees que se puede trabajar la toma de decisiones o desde qué edad? Bueno, yo pienso que desde una categoría, desde la 2011, estamos hablando desde los 7, 8 años ya podemos estar hablando de un proceso, estamos hablando de procesos cognitivos en realidad desde muy temprana edad, estamos hablando de procesos cognitivos de los 4 o 5 años. Obviamente uno tiene que ser consciente de las características psicomotoras, del niño, ¿no? Obviamente, a ver, para poder ponerlo en contexto y poder hablar con propiedad, hay que hablar de 3 aspectos, creo yo, cuando hablamos de fútbol base, o 3 conceptos, creo yo, para hablar de fútbol base. Primero, aprender. Primero enseñar es uno de los conceptos primordiales. Enseñar, aprender, entender y comprender. Creo que esos 4 conceptos son muy importantes y te los voy a describir desde mi óptica, ¿no? Vale. Enseñar es transmitir conocimiento, información, experiencias. Aprender es retener algo, sostener. Si tú buscas en el diccionario, aprender es sostener. Ahora, ¿qué puedes sostener? ¿Qué puedes aprender? Un concepto o una conducta. Esto es interesantísimo, ¿no? Si, por ejemplo, yo te digo, Ángelo, escúchame, vamos a hablar sobre lo que es una finta. Te voy a dar un ejemplo para después corregirlo y entender estos tres conceptos tan importantes. Yo te digo, Ángelo, una finta es la acción que realiza el atacante con balón para superar al rival. Ángelo, repítelo 10 veces, apréndetelo. Tú lo vas a repetir y te lo vas a aprender y me lo vas a decir, lo retuviste en tu cabeza. Ese es un aprendizaje conceptual, aprendiste un concepto. Ahora, ¿entendiste? Cuando uno entiende algo, es cuando uno analiza y te sirve para diferenciar 2 conceptos.
Ahora yo te digo, un cambio de dirección es igual que una finta, tiene ciertas características similares, ¿no? Tienes el balón, tratas de hacer, digamos, movimientos con el cuerpo para engañar al defensor, pero la diferencia es que cambias la orientación de juego, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces hay un análisis, hay una comparación de conceptos y te puedes dar cuenta, ok, una finta no es un cambio de dirección, entendiste, pero comprendiste. No, para comprender se necesita un conocimiento mucho más profundo de algo. Entonces yo te puedo decir ahora sí, con toda propiedad, porque he estudiado, porque he tenido horas de práctica bien vividas, porque he tenido horas de práctica pedagógica, te puedo decir que la finta la realiza el atacante con balón cuando quiere superar al rival, la realiza el atacante sin balón cuando se desmarca de su defensor, la realiza el defensor antes de hacer una entrada, y además hay zonas del terreno de juego donde tienes que ser mucho más atrevido, hay zonas del terreno de juego donde tienes que aplicar otras herramientas tácticas como la orientación defensiva. Entonces, ya estamos hablando de un conocimiento mucho más profundo de algo, ¿no? En este tema en particular. Entonces, ahora, si yo te digo, ¿en qué etapa los chicos tienen que aprender? Yo te diría, en las primeras etapas, de los 3 a los 6 años, lo que yo priorizaría es el aprendizaje. No conceptual, sino el aprendizaje motor. Como bien, yo en verdad sé que el profesor Marcelino de repente no he tenido una charla con él, pero yo lo sigo bastante, me parece una persona bastante seria cuando habla de motricidad, y básicamente eso es lo que se busca hacer, aprendizaje motor, ¿no? Entonces va a aprender conductas, ¿ok? ¿Va a entender? Sí, vamos a proponerle situaciones, problema, que él pueda resolver acorde a sus características psicológicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno tiene que conocer todas las características de esas etapas del proceso formativo. Ahora, va a comprender, complicado que comprenda algo por su nivel de desarrollo cognitivo, ¿ok? Eso es interesante. Ahora, si pasamos a otra subetapa, digamos, dentro del fútbol base, estamos hablando 7, 8, 9, 10 años, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo, estamos priorizando que entiendan y además que sigan aprendiendo, pero ya no solo aprendizaje motor, sino que también aprendan conceptos, que reflexionen de lo que están haciendo. Ahora ya van a entender lo que es un pase, pero no solo van a hacer lo que el entrenador les diga, sino ellos van a reflexionar y van a entender, por ejemplo, cuándo es un buen momento para dar un pase. Y finalmente, digamos, en la última etapa de fútbol base ya estamos buscando los 3 aspectos a la par. Es una perspectiva particular, digamos, he venido desarrollando estos conceptos porque me parecen interesantes poder mencionarlos a los profes, ¿no? Y como le digo, una última etapa del fútbol base buscar aprendizaje, buscar entendimiento y buscar comprensión del juego. Mira, maravilloso. Y cuando estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de pedagogía. ¿Cómo un entrenador de fútbol base que no conoce de pedagogía puede transmitir una idea apropiada o los conceptos apropiados al jugador de fútbol base? Es bastante complicado. Voy a profundizar. ¿Lo ves necesario? ¿Lo ves qué tan importante? O sea, hablaba con Marcelino también el otro día, poniendo a tocar al gran profe Marcelino, y hablábamos también, ¿no?, de que el campo no es muy diferente al aula. Igual son espacios de aprendizaje. Hay formas de aprendizaje, pero yo me siento un poco en lo que es pedagogía, ¿no? Porque hablamos mucho de metodología, de métodos de enseñanza, sí, de métodos del juego, a pesar que el niño es el que juega, por naturaleza juega, nace jugando, aprende jugando, pero cuando no conocemos de pedagogía, ¿cómo podemos enseñar apropiadamente? Mira, Angelo, tú me conoces, sabes que soy bastante metódico, me gusta mucho el tema de los conceptos, porque creo que a partir del concepto se deriva, digamos, a una interpretación personal y a una aplicación mucho más profunda de lo que uno hace, ¿no? Entonces, yo considero que es correcto lo que tú estás mencionando. Hay que saber ciertos instrumentos de pedagogía para que el chico pueda captar bien la enseñanza, ¿no? Porque actualmente se habla de un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de entorno deportivo, entorno de fútbol, tenemos que conocer como mínimo cuáles son los mecanismos de aprendizaje que hay en el fútbol. Por ejemplo, te explico, ¿no? Citando a algún autor, que se me viene ahorita a la mente, Riera, en el 2002, justamente elaboró estos mecanismos de aprendizaje, que se llama, por ejemplo, la asociación de estímulos, la asociación de consecuencias, la reflexión, la convivencia, la imitación. Son mecanismos para que el chico aprenda y son mecanismos también para que el profesor enseñe. Te voy a resumir esto en una frase muy bonita que está en un libro que se llama Fútbol Base y Modelo de Juego. A mí me encanta, para mí simboliza todo lo que es el fútbol base. De cara al profesor, de cara del profesor al alumno, ¿no? Es aprender a enseñar para enseñar a jugar.
Eso es lo que es el fútbol base desde mi punto de vista. O sea, eso debería ser. Nosotros tenemos que capacitarnos para que el chico pueda aprender, ¿sí? Aprender a enseñar para enseñar a jugar. De eso se trata el fútbol base y creo que es un camino bastante complicado porque el entrenador no solo es entrenador de fútbol, eso sí te lo digo. El entrenador es psicólogo, es papá, es hermano, es amigo, es también cómplice, es psicólogo, tiene un montón de profesiones que tiene que saber y lamentablemente para algunos que de repente, pues, lamentablemente es así también, Ángelo, a algunos no les gusta leer, estudiar, estar ahí, pero el entrenador tiene que tener la misma predisposición al sacrificio como lo tienen los deportistas de alto rendimiento. Es lo mismo, simplemente enfocado a un mundo más intelectual, más aplicativo, más pedagógico, ¿no? Sí, también conversamos que, mira, también es muy común que el perfil del entrenador, el común entrenador, muchas veces tiene que compensar con varios trabajos para poder sostenerse en el espacio que quiera. Te grafico, es un profesor que le gusta trabajar con adultos, se ve en un nivel más alto, con personas mayores, le gusta la estrategia, le gusta la priorización, qué sé yo, le gusta armar su estrategia y le gusta vivenciar su partido de fin de semana, pero no le alcanza el sueldo. Entonces, tiene que tomar opciones a la par para empezar a incrementar y poder sostener el espacio donde él se quiere mantener. A veces pasa entrenamiento personalizado, fútbol base, qué sé yo. Entonces empieza a ocupar espacio que quizá no lo toma por convicción, sino porque las circunstancias se lo llevan. Es muy amplio, pero es una naturaleza de patrones comunes. Ahora, quería volver al tema del aprendizaje, quizá con esta con ese último cuestionamiento, ¿no? Uh-huh. Hay formas de aprender básicas: visual, auditivo y kinestésico. ¿Crees que como profesor de fútbol base deberías detectar esas formas de aprendizaje, a pesar que sé que aprenden en todos los contextos, pero también sé que tienen algún modelo o alguna inclinación de un aprendizaje más práctico, ¿no? Hay alguno que por ahí lo seduce más al niño o por donde conecta más el niño y por donde la información los puede conectar mejor a través de los sentidos. Pero ¿crees que sería importante conocer estas formas de aprendizaje del niño, con qué se conecta mejor? Mira, yo más que un instrumento de aprendizaje, yo lo veo como una forma de cómo nos gusta recibir la información. ¿Sí? Esto justo que mencionaste lo he estudiado en un curso de coaching y lo hablan más desde un enfoque de que cómo te gusta a ti, Angelo, recibir la información. A ti te gusta que de repente yo te muestre la habilidad antes de que tú lo hagas. No me dices que hable, no me pides que te lo explique, simplemente dices, profe, hágalo, y tú lo haces. ¿Okay? Hay otros chicos que les gusta que les digas, ¿te acuerdas cuando la vez pasada jugaste de extremo derecho y hiciste una diagonal? Visual, perdón, auditivo, le gusta escuchar lo que hizo y eso lo hace recordar lo que pasó y hace lo mismo. Otros que son más kinestésicos. Kinestésico es más que todo un chico que esté en contacto. ¿Ves al chico que llega al entrenamiento y está con todos, que se toca, que se friega? Ese es un chico kinestésico. Entonces, a la hora de explicarle tú una tarea de entrenamiento, tú tienes que tocarlo. Oye, Pedro, escúchame, necesito que me escuches. Si tú lo tocas, si tú estás con él, el chico se va a sentir cómodo y va a recibir esa información de mejor manera. Entonces, más que una herramienta de aprendizaje, yo creo que es una herramienta que te permite que el chico reciba la información como él quiere recibirla, ¿no? Eso es muy importante también mencionarlo, ¿no? Ahora hay una cosa, Ángelo, y disculpa que me explaye yo, ya a veces cuando conversamos, siempre lo hemos conversado por teléfono, también nos metemos unas charlas y siempre salen cosas nuevas, ¿no? Y justamente mencionaste el tema del entrenador desde dos aristas, ¿no? Desde dos aristas, o de dos orientaciones, digamos. Porque ¿sabes algo, Ángelo? Cuando uno habla de deporte, en realidad, porque el fútbol está dentro de este deporte y más específicamente un deporte de colaboración-oposición, cuando habla de deporte, uno tiene que entender que dentro de la sociedad cumple un rol muy importante el deporte, ¿no? Y lo más interesante del deporte es que convive dentro de la cultura humana las formas en que entendemos el deporte. Eso también es un tema bastante interesante, porque, por ejemplo, hay un deporte praxis y un deporte espectáculo. Por ejemplo, yo no soy consumidor del deporte espectáculo. Mis patas que me conocen, yo no soy de ir mucho a los estadios, si voy por ahí voy un par de veces, no soy de ver mucho, no soy seguidor de un equipo en particular, ¿no? Soy más, digamos, de ese deporte praxis, de eso que habla de educación, que te habla de higiene, te habla de salud, te habla de desarrollo. Pero en cambio hay otras personas, y eso convive dentro de la sociedad, que se va al deporte espectáculo, que es
digamos, trabajo, es rendimiento, es contacto social, es política. Y las dos tienen diferentes enfoques. Ahora, ¿a cuál tú crees que es la más importante? Eso depende de cada individuo, y estamos en una sociedad súper abierta, y cada uno verá cuál es la más importante. Desde mi óptica, porque estoy a muerte con el fútbol base, el tema del deporte praxis. Y dentro del deporte praxis, Ángelo, podemos ver dimensiones del deporte también, como lo sociopolítico. Eso es un tema de verdad que me parece súper interesante, y lo vamos a tocar en uno de los cursos, te digo desde ya. Hay una parte del deporte sociopolítico, ¿no? Donde analiza al deportista como un ente que vive en el mundo y se relaciona con él y con los miembros del mismo. Y dentro de esa dimensión, Ángelo, cumple una vital importancia para adquirir, ¿qué? Justamente la parte más importante, digamos, la pepa del fútbol base: adquirir valores, normas y reglas de acción para una vida en sociedad. Para mí, eso es lo más importante del fútbol base: una correcta vida en sociedad. Genial, genial. Estamos entrando nuevamente donde hemos tenido, como todos los estado conformadores, termina entrando al mismo espacio, al espacio de los valores. Es imposible hablar de fútbol formativo sin entrar en valores, en normas y entrar en disciplina. Te voy a hacer una pregunta que hago constantemente y que la comparto con las personas con las que tengo este tipo de pláticas. Disciplina, la entiendo como implementación de procesos adecuados para una adecuada convivencia o una adecuada socialización. Ahorita que hablamos de sociopolítica, y que sí, queremos jugadores diferentes, pero tenemos una sociedad caótica y queremos jugadores con un perfil distinto. Queremos jugadores de otra sociedad que no son las que tenemos acá. Y cuando llegan con las mismas carencias sociales que tenemos, que vemos en el día a día, que vemos en cada proceso, no hay que ser muy complicados, hay que salir a la calle, hay que ver la limpieza, hay que ver la comunicación, hay que ver el aprecio al prójimo, y lo mismo se refleja en el juego. ¿Cómo entiendes la disciplina? ¿O cómo la entiendes a este nivel? ¿Crees que, aparte de los valores formativos, la disciplina toca un espacio adecuado en este nivel donde estás? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, ningún proceso formativo está completo si no tomas en cuenta el espacio donde se desarrolla. O sea, es decir, digamos, la sociedad, ¿sí? El nivel sociocultural donde vas a desarrollar ese proceso formativo. Entonces, yo desde el fútbol base veo más el desarrollo de la disciplina como desarrollo de la personalidad, ¿sí? Lo que nos hace individuales del resto, ¿no? Características cognitivas, conductuales, emocionales que nos diferencian del resto. Y yo creo que el proceso formativo cumple una vital importancia para formar la personalidad. Ojo que la personalidad opera en el presente, pero se forma del pasado y de las ideas del futuro. Y el entrenador tiene la misión, primero, de corregir el presente y de insertar en su cabeza la semilla del futuro, de los sueños, de las cosas que pueden pasar si el chico logra entender que las cosas se consiguen con esfuerzo y dedicación. Entonces, por eso te digo, la personalidad opera en el presente, pero está condicionada por lo que nos ha pasado antes, ¿sí? El entrenador opera en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque corrige lo que pasó o trata de ayudar a que lo que haya pasado sea sopesado por el individuo e inserta en él una semilla de esperanza, de sueño, de fe, de trabajo, etcétera, para el futuro. Entonces yo creo que si tú me hablas de disciplina, yo te hablo de personalidad, porque nosotros somos los formadores de la personalidad. Nosotros formamos al individuo a través de la forma como somos, ¿no? La forma en que nos presentamos hacia él, y no solo eso, también la forma como entrenamos, Ángelo. Y ese es un tema bastante interesante, porque no solo se forma la personalidad del chico conviviendo con él, sino en la forma de entrenar. Te digo algo, si nosotros proponemos, y eso yo siempre lo menciono, si nosotros proponemos, a ver, un estilo de juego mediante la iniciativa del balón, de tener la pelota, ¿ok? Y a ella adjuntamos ideas, obviamente adjuntamos conocimientos cognitivos, conductuales, emocionales. La emoción está totalmente relacionada con el proceso formativo también. Estoy totalmente convencido, Ángelo, que para la vida en sociedad estamos formando personas que van a tomar la iniciativa. Por eso yo, personalmente, cuando hablo con entrenadores, odio cuando los equipos rechazan la pelota.
porque va más allá del modelo de juego, de la táctica, de la técnica, que yo soy mi equipo tiene la pelota. Bacán, eso es fútbol, eso es súper interesante y súper hermoso también que me gusta. Pero desde lo formativo, nosotros estamos formando personas con iniciativa, ¿te das cuenta? Nosotros estamos formando personas que tomen el balón, que se animen, que sepan que se pueden equivocar, pero que también saben que se pueden reponer. Y lo interesante del fútbol y lo lindo del fútbol es que te permite equivocarte continuamente y también te permite corregir continuamente. Entonces los chicos maduran, ¿sí? Maduran mucho más rápido, o sea, dan ese salto de calidad hacia la vida. Eso es lo interesante también, de la forma, cuando hablamos de disciplina y personalidad, desde mi óptica, ¿no? No, genial. Nos fuimos a dos puntos, personalidad y la emotividad. Y son dos cosas interesantes, muy, muy interesantes. Ahorita, bueno, antes de seguir, agradezco a las personas que nos acompañan, son más de 50 personas. Nos encanta que sean más de 50 personas, que nos escuchen, que nos compartan, que nos dejen sus comentarios. Agradezco a Misael, a Profe Selam, a Julio Murillo que nos acompaña, a Jorge Araujo, Edu. Les agradezco por seguirnos, por estar acá compartiendo un poquito. Esperamos que nos acompañen pronto también por acá. Mira, estábamos hablando a Piero Bossi. Piero Bossi acaba de entrar, maravilloso. Oh, Piero, mándame un saludo, Piero. ¿Qué tal? Entonces, pasa algo, con personalidad. Es algo que cuando vamos a competir a nivel internacional, hablamos mucho. A veces no hay personalidad, no hay iniciativa para afrontar algunas situaciones, para lidiar con algunas situaciones, y hay poca inteligencia emocional en el futbolista. Y lo voy a comentar así, hay poca inteligencia. Creo, ¿estudiaste coaching? Yo sí terminé coaching, sí, ¿verdad? No, he llevado un par de cursos de coaching, aparte, bueno, soy un lector empedernido, me encanta la lectura acerca de la educación, hay unos libros muy interesantes que después te lo puedo recomendar, claro, que hablan sobre justamente la educación y justo lo que estás hablando, ¿no? El manejo de las emociones, ¿no? Muy interesante. Vital, o sea, ahorita el tema de inteligencia emocional, que es un tema social, es un tema nuevamente sociocultural, resulta vital para poder conectar con el juego, porque como comentas, somos muy propensos al error, y si tenemos las emociones descontroladas, ¿cómo aceptamos el error para poder digerirlo y transformarlo en un aprendizaje constante a través de los errores que se ocurren en el atrevimiento o los osadía de poder proponer, de poder tener la iniciativa, de poder incentivar el juego praxis que estamos practicando en ese momento? Totalmente de acuerdo. Y más allá de eso, mira, actualmente, cuando hablamos de educación, ¿sí? Cuando hablamos de educación emocional, hay unos programas en Estados Unidos, pero no programas de televisión, programas educativos, digamos, programas de educación a la sociedad, ¿no? Que se llaman Social Emotional Learning, que es sus siglas en inglés, que hablan del control de las emociones. Eso es súper interesante. Porque mire, ¿saben cómo la nueva perspectiva de educación también puede afectar a nuestro fútbol base? Yo, de verdad, estoy trabajando en tratar de llevar eso, aterrizarlo al fútbol base. Y me parece súper interesante porque hay muchas cosas que no hacemos como entrenador. Yo aún me da culpa, no lo he hecho como entrenador. En mis tantos años de experiencia, no tengo muchos, digamos, soy de la camada que va y que quiere cambiar esto, pero va con mucha fuerza, ¿sí? Va con mucha fuerza. Tengo muchos amigos que estamos con fuerza preocupados para que esto pase. No nos preocupamos de que el chico entienda sus emociones. Por ejemplo, ¿no? Hay un tema muy interesante. Ellos hablan de que no hay un autoconocimiento, no hay un autoconocimiento de cómo nos sentimos. Por ejemplo, te digo, me ha pasado muchas veces, después de leer este libro, hay un libro que se llama Triple Focus, ¿ok? De Goleman y Paul Todd, me parece, ¿ok? Este libro menciona justamente eso. Hay chicos que no reconocen sus sentimientos, y eso pasa en el trámite. Me ha pasado muchas veces, ¿ah? Y ahora que ya lo sé, no me va a volver a pasar, porque de eso se trata. El entrenador se equivoca, pero tiene que buscar la mejoría siempre. ¿Okay? Entonces le preguntas al chico, ¿qué te pasa? Y el chico dice, no, profe, estoy cansado. Pero el chico no sabe reconocer que en realidad lo que pasa es que está triste. ¿Me entiendes? Hay esa confusión de no reconocer qué es lo que le pasa interiormente. Y el entrenador tiene que estar muy, muy presente con eso. Le tiene que preguntarle, tranquilo, dime qué es lo que te pasa, por qué estás de esa forma, ¿no? Preocuparnos realmente por el individuo, ¿no? Y cuando el chico sabe reconocer lo que te pasa, puede trabajar para objetivos más adelante, ¿no? Son detalles que no tomamos en cuenta como entrenadores, pero son muy importantes para que el chico pueda aprender. Imagínate, si no está bien consigo mismo, ¿cómo va a aprender? No tiene sentido. Ahora, hay una autogestión de eso también. Hay que ayudarlo a gestionar las emociones. Si está triste, uno como adulto, uno como profesor, uno como formador, tiene que decirle, ok, lo que te haya pasado, va a pasar. Hay que ponernos fuerte y hay que salir adelante. ¿Me entiendes? Eso se llama autogestión. Y hay otro tema importante que también mencionan ahí, que se llama la empatía.
que eso también tenemos que poder comunicarlo a nuestros alumnos, que sean empáticos con sus compañeros que de repente no jugaron el tiempo que ellos jugaron, que sean empáticos con el chico que no juega tan bien como ellos juegan, ¿no? Y desde una empatía del hacer, no de una empatía cognitiva. ¿Sabes que hay 3 tipos de empatía, digamos? Una empatía, por ejemplo, ok, este pata sabe mucho de esto, yo voy a hablar de eso. Hay una empatía, hay una conexión, digamos, intelectual con esta persona, entiendes cómo va. Hay una empatía emocional. Yo me siento triste, tú ves que me siento triste y te pones triste también. Es una empatía emocional. Pero también hay una empatía que te hace actuar, que esa es la que vale. Entonces yo trato de inculcar a mis alumnos esa empatía de actuar, no solo de reconocer, ok, reconozco que está triste, bueno, ya verá cómo solucionar. No, hay que actuar, hay que ayudar. Entonces eso también hay que cultivar en los alumnos. Hoy está leyendo Empatía, está leyendo un libro maravilloso que se llama Un curso de milagros. Tiene que ver en una lucha constante en el conflicto contra el ego que nos domina en las acciones, en la vida diaria, en el mundo actual. Y hablamos de este tema de empatía, y hablamos que hay este tema de empatía emocional que me has comentado, que lo poco saludable que es, ¿no? Que uno esté triste, y esto pasa mucho en las familias, ¿no? Es triste, y yo también me siento triste, yo también me bajo energía, cuando debería ser al contrario. Tienes que tomar una acción para intentar ayudar a transformar esa energía, quizás desde la escucha activa, quizás simplemente del silencio y del acompañamiento, o de otras herramientas que por ahí se generan en el tiempo. Ahora, que estamos hablando ahorita de inteligencia emocional, que estamos hablando de los chicos, que estamos hablando de empatía, y nosotros estamos en un corto espacio con ellos. ¿Cómo podemos colaborar en trabajar esa inteligencia emocional hacia los padres? Porque, definitivamente, ya vamos a entrar un poquito en la competencia, fuera del día a día, fuera del ideal que el padre quiera para su hijo. Yo vi que, hablando de inteligencia emocional, yo vi algo que me motivó para iniciar el tema de capacitaciones y de colaborar con la formación, era que estuve viendo en la televisión un campeonato de niños que están televisados, y empecé a ver goles de media cancha, y cada vez que hacían goles de media cancha, el arquero lloraba, y luego le hacía gol al otro, y el otro lloraba. Y luego yo me preocupé, porque nunca había visto tantos niños llorar juntos. Entonces, lloraba uno del otro equipo, y otro del otro equipo, y era así, era un ping-pong de lágrimas, y yo estaba extrañado, me quedé mirando. Y no pasó eso, acabó, y yo me quedé tranquilo, porque hay esa empatía de que ves un niño sufriendo. Entonces yo también decía, pucha, qué difícil, qué complicado es esto, ¿no? Esto debe cambiar, tienen que jugar de otra forma, no puede estar permitido esto. Y acabó, y los llevaron a shootouts, los llevaron a penales. Y era terrible, porque lloraba el que fallaba, lloraba el que no la tapaba, era también un sufrimiento, y se veía que esto se contagiaba por fuera, porque ningún padre quiere ver a su hijo sufrir dentro del campo. También entiendo que no quieran ver a su hijo perder. Ahora, sacando este ejemplo, ¿cómo poder colaborar fuera de charlas? ¿Qué método por ahí o qué cosa podría acercarnos a colaborar con la inteligencia emocional desde el hogar? Bueno, yo creo que, como todo en la vida, el poder está en la información. El poder está en la información. El que tiene la información tiene el poder. Yo creo que lo que pasa en el fútbol base actual es que no hay mucha comunicación con el padre, ¿no? El entrenador, muchas veces, te lo digo, no voy a dar nombres en particular, pero muchas veces es reacio a conversar porque ya tiene un concepto ya en la cabeza y dice, el papá no sabe, el papá va a venir a fregarme, solo me va a preguntar, solo va a querer que le haga lo que él quiera. Y obviamente tiene mucho de verdad también ese concepto que de repente tenemos nosotros en la cabeza, pero sí tenemos que tratar de hacerlo, tratar de conversar, tratar de decirle cuáles son tu punto de vista, cómo crees tú que debería ser un proceso formativo. Y el papá tiene que decirle también lo que él piensa. Y creo que mira, a mí te lo digo, me ha funcionado, y los papás que de repente están observando esto pueden dar fe de esto. Yo siempre converso y siempre trato de convencerlos con el conocimiento, ¿sí? Y no solo con el conocimiento, porque la palabra es muy bonita, con los actos, ¿ok? O sea, ser consecuente entre lo que digo y lo que hago. Siendo consecuente con lo que dices y lo que haces, informando al padre, yo creo que no hay mucho problema en eso. Ahora, y refuerza el tema emocional, porque, a ver, tienes que hablar sobre ese tema puntualmente, ¿no? Señor, mire, yo veo a su hijo un poco triste, no lo veo que disfruta el entrenamiento, creo que debería estar en este grupo, debería estar en eso, pero ¿por qué está en este grupo? ¿Por qué no está en el otro grupo? Uno le explica, le da razones coherentes, ¿sí? Concretas de por qué está haciendo alguna cosa o alguna acción. Yo creo que el papá no va a refutar mucho, ¿no? Ahora, hay de los tercos. ¿Qué puedes hacer, hermano?
no se puede hacer mucho. O sea, si tú le explicas, le das todas las razones fundamentadas y el papá no quiere entender, pues hermano, simplemente gracias y terminas bien. O sea, yo lo veo de esa forma. Me ha pasado y muchas gracias, no pasa nada. Hay personas que no le gustan que a su hijo de repente ¿Sabes lo que pasa? Es que muchos de los papás evitan el sufrimiento. Y yo creo que el sufrimiento es parte del proceso de maduración. Entonces, cuando uno evita el sufrimiento, no crece, hermano, no crece. Y eso aplica a los niños. O sea, obviamente no estamos hablando de sufrimiento, vamos a golpearlo, no. Estamos hablando de situaciones incómodas. Toda situación que nos lleve a incomodarnos nos genera crecimiento. Eso lo tengo claro. Y eso es aplicable para el fútbol. Y para el fútbol lo hace con más razón. ¿Por qué no debería haber un suplente? ¿Que el chico no tiene la capacidad de entender de que tiene que esperar? Por supuesto que sí. Yo converso mucho con esos profesores. A ver, yo sí pienso que todos los chicos tienen que jugar, pero también los chicos tienen que entender cuándo no pueden jugar. ¿Y por qué evitarle ese sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué no más bien ir y decirle, y reforzar? Ojo, a ver, yo no lo pongo en un partido. Yo hablo con él, obviamente, ¿no? Mira, pasó esto, te pido 1000 disculpas, ha sido mi tema, ha sido de repente una decisión personal, sigue entrenando, hazlo bien. Vamos con el papá, señor, hay que encaminar ese mismo mensaje a los dos. Si el papá no refuerza eso, lo único que estamos haciendo es generar un ser humano resiliente, porque va a decir, ok, no jugué, voy a entrenar, voy a sacarme la mugre y voy a tratar de cambiar esa historia. Pero ¿qué pasa si el entrenador habla muy bonito, le dice, ¿sabes qué, Ángelo? Discúlpame, esta vez no he jugado, pero ponte a entrenar, sacrifícate un poco más, vas a ver que sí. Pero va donde el papá y el mensaje del papá, ese entrenador no sabe nada, compadre, tú tienes que haber sido. Entonces ya el mensaje se distorsiona, la formación, la personalidad del niño cambió totalmente y está confundido. Exactamente, eso es lo que pasa, ¿no? Y acá también escribí un poco sobre la comunicación, también el hecho de ligar la comunicación con delegados bueno, no asumir también, el entrenador tiene que asumir esta comunicación con el padre, según lo que estamos platicando. Y sí, pues la respuesta del padre puede ser muy variable, ¿no? Puede ser, bueno, no eres tan bueno. Uy, lo mata, lo mata. Puede ser, el entrenador no sabe nada. Puede ser, y pasa, ¿no? Porque estamos yendo, bueno, dale, yo considero el fútbol según lo que he visto, como el reino de la vanidad. Hay mucha vanidad en el fútbol, hay mucho que yo merezco, yo tengo que estar, yo soy, y bueno, y si tú eres los otros 11, 20, 25 equipos, no sé qué son, y se genera el conflicto, se genera el conflicto con el niño desde la falta de entendimiento cuando no se le da el mensaje adecuado al padre. Se le genera el conflicto al niño, se le genera el conflicto al padre, el padre se va de mal humor, después en casa, es toda una cadena a través de evitar el sufrimiento que termina haciendo más grande el sufrimiento, porque le empiezan a llegar a otro contexto, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, es así. Es más, yo creo que el niño de por sí no sufre por de repente en algún momento no haber jugado, en algún momento haber pasado o fallado un gol. Yo te lo digo, a ver, cuando me fui a Uruguay hace 2 años, perdimos la final. Perdimos la final por penales contra el Peñarol categoría 2011 hace 2 años. ¿Te imaginas la situación? Haber viajado, haber convivido con los chicos, una muy hermosa experiencia. Y el chico que falló era el mejor jugador que nosotros teníamos. El mejor, uno de los mejores, pero un chico a uno. O sea, te estoy hablando desde su forma de ser. O sea, un chico tranquilo, amiguero con sus compañeros, súper obediente con sus padres. O sea, un chico a uno. Y él lo falló. Ahora, le hice un daño al mandarlo a patearla y fallarla porque después se puso a llorar horrible, obviamente. O le hice un bien. Yo creo que le hice o sea, a ver, falló, me acerqué y le dije, hijo, ¿está bien? Ya está. Yo también le quería llorar, o sea, era mi primera experiencia, era una situación bonita, a ver si lograr algo así. Es bonito, ¿no? O sea, más allá del resultado, digamos, es el ambiente, es la forma, es bonito. No se pudo hacer, pero que el chico llegó, mira cómo es cuando el mensaje es encaminado tanto por el entrenador como por el papá. Hablé con el papá, le dije, señor tal, hable con su hijo, no pasa nada, es así, uno aprende en la vida, se equivoca, y cuando uno se equivoca, se repone y no pasa nada. Y habló con él, y la semana siguiente regresamos a Lima y estábamos jugando el campeonato de Boca, y nos tocó jugar la final contra el equipo de Boca de Casuarinas, ¿sí? Que nos había ganado 7-1 antes de ir de viaje. Cuando regresamos de ese viaje, le ganamos la final 1-0 con gol de él. Imagínate ese aprendizaje, ese niño ha crecido en esa semana, creció 1 año por lo menos mentalmente.
O sea, sí, se superó, imagínate, se superó. Primero se equivocó, aceptó el error, se superó y metió gol y ya cambió todo su perspectiva de lo que es fallar y no. Ahora patea un penal y tiene más coraje que yo cuando tenía su edad. Va, profe, yo pateo. ¿Entiendes? O sea, los estamos formando a través del error. Y eso, como te decía, el fútbol de la calle tiene eso. Eso es lo bonito del fútbol de la calle. Eso es lo bonito del fútbol. Que el chico aprende a partir del error. Mira, o sea que ahorita decía, es un poco, te comentaba previamente, ¿no? Es un poco fatigante salir toda la semana tener este tipo de conversaciones, ¿ya? Sí, yo te entiendo. Sí. Cada profesor es a diferente ritmo y también con cada uno me involucro, pero es una forma maravillosa para aprender. Y yo digo que tengo una plataforma, hágalo porque todo el día estoy aprendiendo, todo el día estoy conversando, todo el día que me saca sonrisas con ejemplos y con demostraciones que también uno la va aplicando a la vida diaria, porque uno grande no acepta el sufrimiento. Un adulto no acepta el sufrimiento, tenemos miedo a sufrir, no queremos sufrir es malo. Y también es un paradigma. En coaching aprendí que la crisis significa crecimiento. Tú puedes estar 2 días que no te sientes bien, pero tienes que levantar el tercer día porque tienes que levantarte, tienes que crecer y tienes que afrontar. No te puedes quedar tirado 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, porque se te vuelve un hábito y va a ser terrible salir de eso después. Vamos a platicar algo para ir avanzando un poquito. Las competencias en el fútbol base. Las competencias que juegan los chicos. Es así, es algo que no voy a entrar, voy a abrir mucho el mapa y te preguntaría, ¿con qué frecuencia crees que deben jugar? ¿Crees que deben estar en constante competencia? ¿Crees que es donde más aprenden? ¿Crees que muchas competencias los saturan? También conversamos en algún momento que hay niños que los llevan a 3, 4, 5 campeonatos. Ahora, hay niños donde el papá lucra con el niño como, bueno, como si fuera un objeto y dice, ya, bueno, 20 sales por acá, 30 sales por acá, para hacer ganar a los equipos de turno. Y también, pero también hay un mensaje también, que todos los chicos quieren estar, no todos, ¿no? Pero o los padres quieren estar que los chicos estén en el equipo que gana. Sí. Para evitar el sufrimiento nuevamente. Exactamente. Es un círculo vicioso. ¿Qué me puedes comentar tú en amplitud? 2 cosas. Primero, de tu visión de las competencias, de la frecuencia, de este preámbulo que te he hecho. Y lo otro que... la evolución, ¿cómo medir la evolución del niño en la competencia? Mira, yo creo que no hay una verdad absoluta, ¿ya? Partiendo de ahí, no hay una verdad absoluta, siempre lo importante es la visión del emisor, creo yo. Ese es primero partiendo de ahí. No hay una verdad absoluta y siempre la visión más importante es del que da el mensaje, ¿ok? Ahora te digo, mira, voy a sustentártelo un poco. Hay un libro que se llama de Malcolm Gladwell, que se llama Fuera de Serie, así se llama el libro, ¿ok? Dentro de ese libro hay un capítulo que te habla de las 10.000 horas de práctica. Y también hay otros autores como Eric Erikson que te habla de la teoría del iceberg, un poco de esto, ¿no? Ahora, si nos vamos a remontar a esto básicamente, mientras el chico o la persona tenga una mayor exposición hacia una determinada actividad, en algún momento se va a volver un experto en eso. ¿Me entiendes? Ahora, vamos a llevarlo un poco a ver, esa es una forma de verlo, y es súper interesante verlo, pero hay que aterrizarlo al fútbol base, hay que ser inteligentes y analizar. ¿Cómo lo podemos llevar al fútbol base? Ahora, yo te digo, mientras el chico pueda jugar, quiera jugar, ¿sí? No tenga ningún impedimento de salud, digamos, económico, de transporte, y pueda hacerlo, ¿por qué no tiene que hacerlo? Eso siempre se lo pregunto a los entrenadores, ¿por qué? ¿Por qué de frente decir, oye, el papá lo lleva aquí, lo lleva allá? ¿Y por qué no preguntarse, el chico quiere jugar? Si el chico quiere jugar, ¿por qué estaría mal? Yo no lo veo mal. El chico quiere jugar. Yo jugaba, mira, yo sin ser de muy barrio, yo vivo en San Borja, y sin tener mucho barrio, mucha esquina, como de repente otros tienen, he salido a jugar desde las 7 de la mañana cuando era niño, y ya no había estas cosas de delincuencia como hay ahora, lamentablemente, y regresaba a las 5 de la tarde, y nadie le decía a mi mamá que era una inhumana, una inconsciente, y yo salía, el fútbol no se juega solo, el fútbol se juega con amigos, y yo salía con todos mis amigos, desde las 7 hasta las 3, comíamos, salíamos como una bala de comer, y seguíamos jugando de las 5 hasta que oscurecía, y en la noche escuchaba, y regresabas a jugar. Ahí nadie decía, oye, tu mamá es una inconsciente, oye, tu mamá no piensa en tu futuro, oye, ¿qué estás haciendo? Cuídate, estás jugando mucho, ¿no? Pero en cambio ahora se repite mucho, eso es lo que no me gusta, ese bla, bla, bla. Uno dice, está mal, y todo. ¿No? Y se forma el eco. ¿Por qué no podemos tener nuestra propia opinión? O sea, no quiero ir en contra del sistema tampoco, ¿no?
pero sí, ¿por qué no ir a favor de eso que estoy diciendo? ¿No? Si el chico quiere jugar, pues que juegue. Su papá lo puede apoyar, que lo apoye. Su papá, ahora, tú me dices, hay unos cuantos papás que se aprovechan. Eso está mal. O sea, eso ni siquiera podríamos, ¿para qué conversarlo? O sea, si eso está de raíz, están equivocados esas personas, ¿no? Por eso cuando le preguntaron a Napoleón, ¿cuándo hay que empezar a educar a los niños? 20 años antes de que nazcan, educando a los padres. Y es básicamente eso, ¿no? O sea, si el papá hace eso es porque está equivocado, no ha tenido educación lamentablemente, ¿no? Y entonces eso no podemos ni siquiera mencionarlo porque está fuera de contexto, ¿no? Ahora, si el chico, como te digo, quiere jugar, tiene que jugar. Si puede jugar, que juegue. Más horas de práctica lo va a convertir en un experto en el juego, ¿no? Eso sí, yo creo que por ahí. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta que mencionaste, Daniel, después? ¿Cómo mides la evolución del chico en el campeonato? O sea, porque también hay varias formas y también hay estilos, ¿no? Juegan todos al mismo tiempo, si intentas que también hablamos, ya habíamos conversado de esto también, que se segmentan probablemente según los niveles, ¿no? Para que tenga más participación, pero ¿cómo se puede medir la evolución o cómo se le hace el seguimiento evolutivo? ¿A simple percepción? No, a ver, si nosotros queremos tener un proceso formativo organizado en todos los niveles, tenemos que tener algo parecido a lo que es una malla curricular en el sistema educativo, ¿no? Donde se refleja un conjunto de, imagínate, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, ¿no? Eso es lo importante, ahí es donde quiero llegar, ¿no? Donde tú justo has mencionado. Obviamente no es objetivo, pero sí, cuando uno habla de situaciones de juego, siempre uno está intuyendo lo que el chico quiere hacer, ¿sí? Y la evaluación va a ir acorde a lo que el entrenador considera más importante. Eso también es un tema muy interesante. Porque, a ver, si yo soy un entrenador, digamos, que me importa mucho el tema analítico, que veo mucho el tema de la biomecánica del movimiento y tengo una visión, a ver, no estoy diciendo que la visión que se tenía antes era mala y la que se tiene ahora por una concepción de juego es buena, no. Las dos son igual de interesantes y hay que tener la capacidad de analizarlas las dos, ¿ok? Pero si tú eres el entrenador que considera que lo más importante es la técnica, que no está mal, o sea, pero la técnica desde el punto de vista de ejecución, porque hay una técnica a favor del juego, digamos, una técnica colectiva. Hay muchos autores que te hablan de la técnica en los juegos de colaboración o oposición, que la técnica y la táctica se complementan en un solo elemento, ¿no? Eso también es otra forma de verlo, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta cuál es la concepción del entrenador. Primero, la concepción del entrenador. Si el entrenador considera que lo más importante es la parte coordinativa desde el punto de vista técnico, pues el entrenador lo que mirará, oye, mi jugador dio un buen pase, oye, mi jugador hizo un buen amague, oye, mi jugador está usando bien el cuerpo, ¿no? Pero hay otras personas, otros entrenadores, y me voy a autodenominar como ese tipo de entrenadores, que nos gusta ver las intenciones, o sea, ver la comprensión del juego. Y eso nada más se puede intuir, ¿sí? Porque el chico puede dar un mal pase, pero en verdad estaba pasando el jugador por la espalda del otro, y si llegaba era un pasesazo, ¿no? Ahora, hay que tener ciertos criterios para poder hacer eso, ¿no? Comprender que hay dentro de una situación de juego, y es repetitivo, pero es importante saber mencionarlo, que dentro de una situación de juego hay un momento para percibir, un momento para tomar una decisión y un momento para ejecutar, digamos, es el proceso que se da en una jugada, ¿no? Uno percibe, discrimina qué es lo importante en una determinada situación, toma una decisión, es decir, elige la mejor opción, jerarquiza su respuesta y finalmente ejecuta a través de los mecanismos coordinativos, ¿no? Entonces, el entrenador tiene que ser consciente de estos tres y, como te digo, más que consciente de estos tres, definir qué es lo más importante para él, ¿no? Entonces, a raíz de eso puede hacer, digamos, estas evaluaciones que tú mencionas. No, maravilloso, sí, perfecto, porque cada uno siente el fútbol de una manera, los entrenadores lo sienten de una manera, los entrenadores valoran algunos aspectos también principales según el perfil que tengas y todo está perfecto. Mira, tenía una pregunta que también me genera curiosidad, que es, dentro de la experiencia que has tenido en las competencias de fútbol base o en el entorno en sí, vamos a hablar un poco de algo que mencionaste hace poco y mencionaste una palabra que yo no usé, que fue sistema. Yo estoy un poco contra los sistemas, porque ningún sistema funciona bien. Sistema político funciona mal, sistema educativo funciona mal, sistema de salud funciona mal, sistema deportivo funciona mal. Es una locura. No funciona mal ni la política, ni la salud, ni la educación. Lo que funciona mal son los sistemas, porque todo sistema funciona mal. En este contexto que te lo manifiesto, ¿no? Entonces, en el sistema del fútbol base, que lo usaste como sistema porque entendemos que es un entorno, es un contexto, abarca algunas
aristas que tienen que ver directamente con la formación y con la competencia a un nivel inicial. Entonces, ¿qué carencias y qué dificultades encuentras en el sistema o encuentras que otros profesionales pasan en este sistema? A ver, lo primero que se me viene cuando me hablas de sistema es el concepto de sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? El sistema es el todo de sus partes, ¿no? Que la acción de uno va a afectar a la del otro, ¿no? Y engloba un aspecto muy importante, ¿no? Que somos parte de algo mucho más grande, ¿no? Hay un pensamiento sistémico que justamente lo usan en la educación también, para que los chicos puedan resolver situaciones que se le van a presentar en la vida. Y eso también lo mencionan en el libro que te mencioné. Por ejemplo, ¿no? Yo sí creo, a ver, yo no veo, a ver, yo primero te digo, yo no conozco, o de repente no me he sumergido en un sistema de fútbol base, la verdad. Más que todo veo esfuerzos independientes como el tuyo, como el de otras personas, pero no es un sistema, porque lo que tú haces, la verdad, tiene repercusión en un entorno, pero no en todo el entorno del fútbol base, y ese es un problema, ¿no? Y no hay una unión, o sea, cuando haya un núcleo, creo que a partir de ese núcleo se puede hablar de un sistema, porque la acción de ese núcleo va a repercutir en todos los integrantes del fútbol base, digamos. Yo lo que veo son esfuerzos aislados de cada persona. Ahora, dentro del fútbol, dentro de cómo yo manejo las estructuras, digamos, o los mecanismos digamos, de cómo funciona el equipo, digamos, yo sí considero que el fútbol es sistémico, de todas maneras, ¿no? Y sistémico tradicional y sistémico actual, porque, a ver, cuando uno habla de sistemas, del modo tradicional, dice A lleva B, B lleva C, C lleva D. Esa es una forma tradicional de verlo, ¿no? Pero cuando uno habla de un pensamiento sistémico moderno, digamos que las opciones son abiertas, ¿no? Uno le presenta al jugador diferentes alternativas y él toma decisiones, o sea, toma la decisión de cuál de esas opciones puede tomar, ¿no? Y a raíz de que toma una decisión se le va presentando diferentes situaciones. O sea, yo sí creo que el fútbol se puede, digamos, enseñar a través de un método sistémico. Definitivamente sí, sí se puede. Se plantea situaciones, problemas, se le plantea diferentes soluciones y el chico tiene que ser autónomo en su toma de decisión. ¿Cómo reforzamos eso? Mecanismo de aprendizaje. ¿Cómo reforzamos que el chico sea autónomo en su toma de decisiones? Reflexión. ¿Cómo reforzamos que el chico sea autónomo para ello? Feedback, ¿no? Y un montón de herramientas para hacer que el chico sea el que tome sus propias decisiones. Pero hay que entender también los otros puntos de vista. Hay un libro, Angelo, y te lo recomiendo, de Dante Pansieri, que se llama Fútbol, la lógica de lo impensado, dinámica de lo impensado. Fútbol, dinámica de lo impensado. Y es este pata, 1979, ¿ah? 1979, periodista argentino, te habla justamente de lo que está aconteciendo hoy en día. Él más bien es de la otra corriente. Los sistemas no interesan, los sistemas no sirven. Acá el fútbol lo juegan los jugadores, el entrenador no tiene nada que ver. Es bueno leer de los dos lados, porque ¿de qué me sirve a mí reforzar mis ideas? Hay que también escuchar, leer, ver de las otras personas qué es lo que ellos piensan, ¿sí? Y ver cómo fundamentan. Me parece súper interesante también eso, ¿ah? Porque él hablaba de la lógica interna, de la picardía, decir que el jugador de fútbol es pícaro por naturaleza, ¿sí? Y que actualmente se está perdiendo la picardía porque se lo está sumergiendo en un sistema, ¿no? Entonces, también es un punto de vista válido y es interesante saberlo también para poder opinar, para poder hablar, ¿no? Es interesante también cuando hay charlas de fútbol y algo que me frustra es cuando no se sustenta desde una opinión propia, desde una visión propia. No tocar referencias, es importante tocar referencias de personas que se han dado el tiempo de investigar el tema y de profundizar, ¿no? Pero también necesitamos que cuando hablemos de fútbol tener una voz propia dentro de tanta información que tenemos. No hacer esto porque allá se hace bien, hacer esto porque allá lo hace bien, hacer esto porque tal entrenador trabaja así. Dale, pero la coyuntura social, la sociocultural, política, deportiva, de lo que veníamos conversando, es totalmente variable. Estamos en un mundo totalmente dinámico donde en este momento, te lo manifesté antes previamente que te practicaba un poco, no vamos a quedar cortos, pero hablamos de los entrenamientos digitales, porque te obliga a ser un especialista, a constantemente estarte actualizando en un formato quizá para el cual no estás preparado, que es entrenar digitalmente y al cual hay que darle muchas variables. Ahora, quisiera cerrar con una pregunta, estamos ya con el tiempo corto, ya cerrando, y quisiera preguntarte, dentro de tu óptica, sabemos que es una opinión particular, ¿qué sugerencias o qué opinión crees que podrían aportar
al cambio y la transformación del fútbol base. Así en amplio. Abro. A ver, hay muchas cosas, en verdad es un tema bastante amplio, es un tema bastante complejo. Primero, sí considero que debe haber una metodología de entrenamiento, sí considero que debe haber una metodología de entrenamiento, entendiendo metodología como la proyección de las ideas al plano real, es decir, cómo entrenamos y cómo enseñamos. Tiene que haber un orden, definitivamente creo que partiendo de ahí, no te estoy diciendo una metodología, no te estoy diciendo que tiene que ser la metodología que te da la federación, no te estoy diciendo que tiene que ser la metodología QR, no te estoy diciendo, etcétera, de metodologías que existen en el mundo, ¿no? Tiene que ser una metodología adaptada a lo que nosotros somos como sociedad, como te lo dije. Ninguna metodología sirve si no tomas en cuenta la sociedad, la cultura, el nivel en donde lo quieres implementar. O sea, primero partimos de ahí, ¿no? Porque lamentablemente, Ángelo, te lo digo sin ánimos de equivocarme, queremos traer metodologías de Europa, queremos traer metodologías de otro lado, cuando nuestra realidad es diferente. Te doy un ejemplo muy general. En Europa no se preocupan por la comida es algo que ya está, el chico es grande, el chico es fuerte, el chico tiene educación, porque eso ni siquiera se habla, ni siquiera se menciona. Si tú lees la metodología, digamos, X metodología, no te quiero decir el nombre para no, pero ni siquiera hay un apartado donde te dice educación, no hay un apartado donde diga nutrición, porque eso ya está, o sea, eso es tácito, eso está implícito, eso no, ¿para qué hablarlo? Si eso hay. Pero si tú ves la realidad peruana, no es así. Tiene que haber un apartado que te hable de esos puntos, ¿no? Tiene que hablarte de la realidad peruana. Ahora, no puedes ignorar eso si quieres adaptar una metodología de entrenamiento. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Otra de las cosas que veo con mucho pesar, digamos, pero con mucha ilusión, porque sé que va a cambiar, es un poco la desunión que tenemos como comunidad de entrenadores, como formadores. Creo que el objetivo que tenemos como entrenadores, y eso se lo digo a todos los entrenadores que de repente tengo la suerte de que estén aquí escuchando de repente, es cambiar eso, ¿no? Cambiar la visión que tiene el padre de familia, cambiar la visión que tenga digamos, el dueño del equipo, el director, el dueño de la academia. Nosotros no somos aficionados de fútbol, nosotros somos entrenadores de fútbol, los cuales nos capacitamos para formar ciudadanos para una correcta vida en sociedad. Si eso no les queda claro a estas personas, pues vamos a sufrir todo lo que hemos venido sufriendo. Informalidad, vamos a seguir sufriendo que de repente no nos consideren como nos deberían considerar, porque yo considero que el entrenador de fútbol base y el entrenador de fútbol es un agente de cambio social. Y si partimos desde ahí, yo creo que si partimos desde ahí, podemos tener una mejoría digamos, como sociedad. Ese es mi punto de vista, ¿no? Genial, yo sí te agradezco, y en esta última reflexión nos queda, ¿no? Pero tenemos que asumir el rol, tenemos que asumir el rol de agentes de cambio, tenemos que decir, esto pasa por nosotros, pasa que nosotros, cada entrenador en general, es líder de una comunidad, y tiene que asumir el rol de líder, no en el campo, en la vida misma. Conversaba con mi amigo José Matelica del grupo equipo hace unas semanas también, ahorita está conectado, un abrazo a José, y conversábamos algo. En el Perú, la liga profesional es una copia de un formato español. No se toma en cuenta la geografía, no se toma en cuenta la cultura, solamente se trae el modelo y viene y se copia. O sea, no podemos ni siquiera hacer un campeonato. Y lo abro porque es una problemática del fútbol a todo nivel, que nos pasamos la vida copiando y dejamos de crear, dejamos de existir, nos desnaturalizamos. Es de verdad, yo te agradezco el tiempo, yo creo que todas las personas que nos han seguido, en verdad se quedan muy contentas con este espacio, espero que lo repitamos, y nada, yo te agradezco. Algo para cerrar, ¿qué opinión por ahí nos compartes para cerrar con los amigos que nos han seguido? No, nada, muchas gracias, Ángelo, por la oportunidad. Como te digo, me siento muy contento de tener la posibilidad de poder expresarme, de que me des este espacio. Hemos venido, tú sabes, desde abajo, siempre luchando para que este mensaje haga eco, digamos, en la comunidad de entrenadores. Y nada, personalmente me siento muy, muy contento y muy satisfecho de lo que hemos venido logrando en temas de fútbol base, ¿no? Y agradecerle a todos mis compañeros. Quiero mandar saludos a mis amigos entrenadores, que estamos justamente buscando esto, ¿no? A tantos amigos como el profesor Billy, como el profesor Pechito Farfán, como el profesor
Martí Málaga, un montón de profesores que estamos de verdad, Ángelo, buscando este cambio, ¿no? Este cambio para bien. Dale, que yo sé que se va a poder, yo sé que todavía nos queda un largo camino, somos una nueva generación que viene atrás de otros buenos ejemplos que seguramente vamos encontrando en el camino y nos toca ir el día a día. El partido lo jugamos todos los días, cada día que nos Sí. levantamos tenemos que jugar un partido nuevo y otro nuevo y otro nuevo. En la cancha, en la vida, en el entorno, en el contexto y nada, te agradezco. Igual avisarle a los amigos que tenemos los primeros días de agosto nuestro curso también del modelo sistémico, curso del Grupo Equipo Argentina, del método sistémico de entrenamiento, que le vamos a disfrutar, le vamos a pasar genial. Tenemos el de preparación física también con David Chorro. Y bueno, yo sí, tenemos el curso de Nacional de Fútbol Base, que ya sale en los primeros días de septiembre, después ya vamos a cerrar los detalles también para compartirlo, y también disfrutar con las personas que nos acompañan. Amigos, les agradezco que nos hayan acompañado en esta ocasión. Bueno, con eso cerramos la primera semana de redes, espero que la hayan disfrutado. Hemos tocado muchos temas de fútbol formativo, muchos temas que no se tocan, hemos hablado mucho de aprendizaje, hemos hablado de corrupción en el fútbol, de corrupción en el entrenador, de las cosas que tenemos que pasar. Ahora hemos hablado de entorno, de familia, de sociopolítica, de temas socioculturales, y en verdad lo hemos disfrutado. Gracias por acompañarnos. Esto es Redes y es para ustedes. Gracias, buenas noches.